Hola, buenas noches. La noticia del día en Colombia: sube a 14 el número de personas que han fallecido en nuestro país por COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, van 798 personas contagiadas. La noticia buena: el plan de alivios y ayudas que anuncia el gobierno. Hace apenas unos minutos el presidente Duque, ustedes lo escuchaban, dijo que mañana comienza la devolución del IVA para las personas de escasos recursos, entre otras medidas. En noticias del mundo, Trump extiende medidas de restricción de interacción social hasta el 30 de abril. La razón: solo en Nueva York van 1.218 muertes. Paula García, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues le cuento que Donald Trump ha dado un giro en su postura ante la llegada del coronavirus a los Estados Unidos. Ha decidido ampliar el periodo de aislamiento social hasta el 30 de abril y además ha advertido que el mayor pico de muertes en ese país podría llegar en 2 semanas. Les tenemos esta noche también una crónica bien interesante acerca de Nueva York, esa ciudad que nunca duerme, esa ciudad que vive 24 horas y que hoy se ve completamente desolada. Impresionantes imágenes y ya se las vamos a mostrar. Y en el mundo del deporte ya empiezan a asomarse medidas de crisis económica. En el Barça los jugadores se reducen el salario. Carlos Salas, buenas noches. Pues sí, Giovanni, sigue el incendio en Barcelona y no para este año. Y hemos tenido la segunda confrontación de Messi con la actual directiva. Mediante un comunicado que hizo público de parte de toda la plantilla, alegaban que sí que han aceptado, contrario a lo que venía diciendo desde dentro de la directiva, sí que habían aceptado esa rebaja del 70% del salario y también que estaban esperando hacerlo público, sobre todo para confirmar que todo el resto de empleados del club cobraran y garantizaran por lo menos el 100% del pago de del resto de empleados. Esta es la situación que tenemos en Barcelona, otra vez con Messi enfrentado de nuevo contra la directiva y la directiva quedando bastante mal. Comienza Red Más Noticias. Buenas noches. Sexto día de cuarentena. Las autoridades tratan de aplanar la curva de coronavirus en Colombia en medio de grandes esfuerzos médicos, gubernamentales, presupuestales. Sin embargo, los casos de las personas contagiadas y víctimas fatales pues han tenido un aumento. Lizeth Martínez, buenas noches. Cuéntenos quiénes son las nuevas víctimas y en qué ciudades y departamentos se encuentran. Muy buenas noches para todos, los saludos desde el occidente de Bogotá y así es como usted lo menciona, el Ministerio de Salud entregó el más reciente informe en el que da cuenta de los nuevos casos de personas contagiadas a nivel nacional, al igual que el número de personas que han perdido la vida por el virus COVID-19. Recordemos que en ese último reporte se registran 4 muertes nuevas para un total nacional de 14 personas que han perdido la vida frente al virus. Se trataría, los más recientes, de una mujer de 63 años en Neiva, un hombre de 68 años en Cali, una mujer de 44 años en Cartagena y un hombre de 51 años en Cali, para el total nacional, como bien lo mencionaba, de 14 personas muertas. También recordemos que asciende el número de personas infectadas con el virus a 798 personas, con los 96 casos nuevos que se registran al día de hoy. Recordemos que la ciudad con mayor número de casos es Bogotá con 350, Cali con 73 y Medellín con 65. La información para ustedes, Lizeth Martínez, Red Más Noticias. Gracias, Lizeth. Más adelante volvemos con usted. Seguramente en la noche, si alcanzamos en esta misión, habrá un nuevo reporte del Ministerio de Salud. No hay horas exactas para estos reportes, van saliendo en la medida que el Instituto Nacional de Salud consolida las cifras, se las da al Ministerio y se hacen públicas. Paula García, la saludo, buenas noches. Y hablemos de los municipios en Cundinamarca donde hay muchas personas necias que siguen sin tomarse en serio esto de la cuarentena. Tan grave es que están pidiendo militarización. ¿Cuáles son esos municipios? Giovanni, buenas noches. Sí, personas necias, desobedientes, es lo que ha dicho el gobernador de Cundinamarca y por eso ha tomado la decisión de militarizar 7 municipios del departamento, una medida que empezaría a regir a partir del 1 de abril. Mire, están dentro de esos municipios que tendrán presencia de ejército y policía: Soacha, Facatativá, Madrid, Mosquera,
Fusagasugá, Zipaquirá y también Girardot. Pero eso no es todo, porque además del gobernador de Cundinamarca, también, Giovanni, le cuento que el gobernador de Nariño le ha pedido al gobierno nacional que se militarice la frontera con Ecuador. Él teme que esta zona de frontera se convierta en un foco de contagio. Recordemos que Ecuador, este país, pues tiene ya más de 1.900 casos confirmados de personas con coronavirus. Por eso estas peticiones y por eso también la medida que ya pues ha anunciado el gobernador de Cundinamarca. Evitaremos la propagación del COVID-19. Por incumplimiento de la orden de cuarentena en el departamento de Cundinamarca, el gobernador Nicolás García anunció la medida. Desplegar más policía y desplegar también al ejército. La militarización y el refuerzo policial se darán en Girardot, Fusagasugá, Facatativá, Madrid, Mosquera, Zipaquirá y Soacha, municipios donde la Policía Nacional ha impuesto el mayor número de comparendos, que a la fecha se acercan a 2.000 en todo el departamento. No es posible que la inmensa mayoría de los cundinamarqueses esté dando ejemplo y unos pocos sigan arriesgándonos. El mandatario también indicó que desde su despacho se adelantan esfuerzos para frenarle el paso al contagio del coronavirus, pero que todo sería inútil si no hay un compromiso de la comunidad. Hemos hecho una inversión ya de cerca de 50.000 millones de pesos. Pasaremos de 179 camas de cuidados intensivos a más de 600. Pasaremos a 3.700 camas hospitalarias. Estamos haciendo todo, pero necesitamos de su parte. Por su parte, desde Nariño, el gobernador John Alexander Rojas le envió una carta detallada al presidente Duque, haciéndole varias solicitudes para enfrentar al COVID-19. 1.823 casos confirmados y 48 fallecidos hacen que el Ecuador, en términos de medición per cápita, tenga el mayor número de contagios y muertos de COVID-19 en América Latina. Entre esas también la militarización de la frontera con Ecuador, que logren un control definitivo. Incrementar significativamente el pie de fuerza pública en Nariño y Putumayo. Medidas que buscan el cumplimiento de la norma para evitar mayores contagios. Bueno, y de otro lado, los empresarios se vuelven hoy a hacer noticia. Ellos están muy preocupados ante la posibilidad de que esta medida de aislamiento obligatorio se pueda extender más allá del 13 de abril, que recordemos es una opción que el presidente Duque ya ha empezado a decir que no se descarta, dependiendo de cómo hasta esa fecha pues se esté comportando el virus. Por eso ellos mismos, desde el sector privado, desde el sector de los industriales, están empezando a hacer propuestas de lo que consideran podría ser proteger la economía y proteger la mayor cantidad de empleos posible. La ANDI, por ejemplo, ha dicho que por qué no se les congelan las deudas a las empresas del sector privado por lo menos por un año. Y desde Asobares están pidiendo que se les congelen los arriendos. De esto y más hablan los empresarios que ponen estas propuestas sobre la mesa. Se comienzan a escuchar propuestas para que el sector empresarial supere esta crisis frente a la posibilidad de que la cuarentena se prolongue. Los recursos no son suficientes y en algún momento se tendrán que buscar en algún lugar. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, propone que el Banco de la República preste dinero. Hay un prestamista de última instancia, que es el Banco de la República, que tiene la capacidad de crear dinero. Este es el momento para crear dinero y debemos hacerlo sabiendo que los efectos que eso pueda tener. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que le pedirá al gobierno que se busque un mecanismo que permita suspender durante un año las deudas que tiene el sector privado, ya que este es un momento extraordinario en el cual se debe hacer algo drástico o todo el mundo pierde. Algunos analistas dicen que son propuestas viables. Sin duda, en momentos de crisis no se puede descartar ninguna de las alternativas que sean propuestas, tienen que ser analizadas lo más rápido posible y sobre todo siempre pensando en reducir los efectos de corto plazo pues de este estancamiento económico. Todas estas políticas en su conjunto lo que permitirían es tener liquidez para que una vez las personas y las empresas tengan actividades económicas, tengamos la posibilidad de comprar y vender servicios y así reactivar de manera rápida la economía. Se debe estar pensando en propuestas no necesariamente tan ortodoxas y salirnos un poco de esto porque esto son circunstancias extraordinarias. Fenalco cree que se puede mirar la posibilidad de crear una línea de crédito especial para las empresas que no tienen ingresos en este momento y que se ajusten las condiciones laborales de manera temporal. Hemos propuesto una línea nueva de financiación de nóminas con 0 intereses a 6 meses de gracia y 2 años de pago para provocar una legislación transitoria donde los empleadores y empleados puedan hacer acuerdos especiales de pautar nuevos salarios
mucho más baratos de los que están en el día de hoy en receso. Creo que es una de esas alternativas que no podemos descartar. Por supuesto, hay que mediar mucho para no generar abusos ni alguna situación que de verdad contravenga el bienestar de los trabajadores. Camacol lanzó mercados que construyen para beneficiar a los maestros y ayudantes de obra que trabajan en 1.900 proyectos que hoy están suspendidos. La propuesta es que las firmas constructoras les den a sus obreros bonos de alimentación y de bienes básicos, que ellos podrían cambiar en los supermercados y así tener su sustento durante el periodo que dure esta crisis por cuenta del coronavirus. ¿Están preocupados por esta situación los empresarios? Claro que sí, pero también están preocupadas las personas que en este momento tienen créditos de vivienda y que de seguro no están trabajando al 100% de su capacidad como para poder cubrir esa deuda. Pues bien, el presidente Duque firmó hoy un decreto que va a permitir que esas personas que se vean colgadas en esos créditos de vivienda puedan tener una ayuda. Se trata del decreto 493, el cual fue firmado por el presidente Duque y su ministro de Vivienda con el fin de darle ayuda en el pago de los créditos a los ciudadanos que puedan ver afectados sus ingresos y que hacen parte del Fondo Nacional del Ahorro. El otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que se pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera mediante circular externa 007 de 2020 no se entenderá como causal de terminación anticipada de la cobertura. Con la firma de este decreto se vuelve una realidad el anuncio hecho ante los colombianos el pasado 25 de marzo. Tenemos 2.3 millones de colombianos afiliados al fondo, más que nuestros clientes son nuestros afiliados, nuestra razón de ser. El 75% de ellos son de estrato 1 y 2. Con esto el gobierno pretende dar un alivio a quienes no puedan seguir aportando al pago de créditos de vivienda debido a la crisis del COVID-19. Darles un periodo en el que no paguen su crédito hipotecario de hasta 6 meses, pago cero, mientras alivian su situación a aquellos que tienen comprometidos los ingresos. El sistema financiero también está dando ayudas para quienes no puedan cancelar otro tipo de préstamos y que así su vida crediticia no se vea afectada. Giovanni, pues es el panorama con el que empezamos la semana en lo que tiene que ver con todos esos efectos colaterales de un aislamiento obligatorio por cuenta de esta pandemia de la que hoy pues también es víctima Colombia. Mandatarios, ya ve usted, departamentales toman decisiones, otros elevan peticiones, ponen sobre la mesa también propuestas los empresarios y bueno, el gobierno también sigue hablando de auxilios y de ayudas para las personas que más lo necesitan en este momento. Auxilios que ya se están haciendo realidad, como lo que anuncia el presidente, que mañana empezaría la devolución del IVA a las personas más pobres. Ayudas que son necesarias se están dando por todo lado. A veces de estas crisis sale lo mejor de las personas, lo mejor de las instituciones y lo que sí hay es un gran consenso nacional para empezar a buscar soluciones. De todo quedan cosas buenas. Ya lo volvemos a reconectar, Paula. La alcaldesa Claudia López le salió al paso a las críticas que algunos políticos le hicieron por no reabrir el Hospital San Juan de Dios en medio de la pandemia COVID-19. La mandataria explicó que ese hospital, por su antigüedad, no tiene las condiciones de infraestructura para atender a pacientes con patologías respiratorias o de otro tipo. Tras la crítica hecha por el ex candidato a la alcaldía, Holman Morris, frente al por qué la actual administración no reabre el Hospital San Juan de Dios para adaptarlo a urgencias de pacientes con coronavirus, la alcaldía de Bogotá indicó que esto no será posible, no solo porque la infraestructura no cuenta con condiciones de sismorresistencia, sino porque no hay servicios interdependientes que son vitales para atender una emergencia. Esta pandemia viral tiene como principal complicación la falla respiratoria aguda. Pacientes de falla respiratoria aguda necesitamos soportarlos con ventilación mecánica y esa ventilación mecánica consume aire y oxígeno. Aunque existen las conexiones, hay conexiones para oxígeno y conexiones para vacío, no existe un sistema central de administración de oxígeno y de vacío. Y dada la infraestructura es probablemente difícil o va a ser muy difícil soportar gran número de pacientes en ventilación mecánica al tiempo, porque muchos van a estar ventilados simultáneamente. Ahora que recorrimos, vimos, los techos no tienen la altura hoy reglamentaria, pero sobre todo una cantidad de servicios de salud que hoy, para prestar unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, la norma exige interdependencia de servicios. Es decir, para que una UCI
opere tiene que tener obligatoriamente un laboratorio clínico que soporte todas las ayudas diagnósticas. El distrito enfatizó que a pesar de la antigüedad de la arquitectura del San Juan de Dios, actualmente todavía se le da uso a algunos de sus edificios que cuentan con equipos e infraestructura apropiada. Se ha logrado que funcione en este momento el anexo de la Torre Central, allí funciona un centro de atención temprana para el cáncer, funciona el Instituto Materno Infantil y atiende cerca de 500 partos cada mes, funciona el ancianato que atiende a 280 adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La alcaldía indicó que a falta de este hospital, uno de los más antiguos de Bogotá, fundado en 1723, se ha preparado toda una logística en Corferias con 1.200 camas que se podrían ampliar a 5.000. El Hotel Tequendama también adaptará otras 709 para atender a pacientes con diferentes patologías. La administración distrital espera demoler este edificio del San Juan de Dios y en 3 años tener construido uno nuevo con diversos servicios médicos. El Ministerio de Salud anunció la inyección de 2.1 billones de pesos a hospitales públicos y clínicas del país para fortalecer la capacidad de atención ante la contingencia del COVID-19. Este adelanto de dinero se da con el fin de dar liquidez y fortalecer la capacidad de atención de pacientes. Además, se espera permitir la compra de insumos, medicamentos y otros elementos para la atención de pacientes en medio de la contingencia por el coronavirus. Estos lo iniciamos el día de ayer con el giro de 782 millones de presupuestos máximos que van a permitir la compra de todos los insumos, medicamentos y demás elementos que rutinariamente utilizan los hospitales y que eventualmente pueden apoyar la atención en coronavirus. Desde hoy se dio inicio a la medición de temperatura para los usuarios que ingresan y salen de Transmilenio en las estaciones de Soacha. Esto con el fin de evitar posibles contagios por COVID-19 en este municipio donde ya hay 4 casos confirmados. Así amaneció la estación de Transmilenio San Mateo en el vecino municipio de Soacha. Aparte de la medida de pico y cédula para el control de ingreso de ciudadanos, ahora personal de la salud con termómetro en mano le medirán la temperatura. Me parece excelente porque primero que todo se hace educación y también se hace control de esta pandemia. Muy correcto lo que están haciendo, muy bien, porque eso es para salud, para protegernos nosotros mismos. Muy bueno porque tenemos que tener las precauciones para estar bien y cuidar nuestros familiares. Las autoridades afirman que en caso de sobrepasar los 38 grados de temperatura, se lleva a un punto de atención en el mismo lugar a la persona y se evalúa un posible traslado a su vivienda o centro médico. Esto como medida preventiva de posibles nuevos contagios por COVID-19. Hasta el día de hoy tenemos 4 casos confirmados y igual seguimos trabajando de la mano de todas las IPS de nuestro municipio. La policía también acompaña este proceso. Es por eso que hace jornadas de prevención interna para su cuidado y el cuidado en calle de los ciudadanos. Nosotros iniciamos a las 3 de la mañana con nuestro policía la verificación del estado de salud de cada policía que sale a servicio. Decirles que tenemos 300 policías en este dispositivo. Cerca de 1.700 comparendos impusieron las autoridades este fin de semana en Cundinamarca por no acatar la medida de cuarentena obligatoria. En Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump extendió las medidas de restricción de interacción social hasta el 30 de abril. Él quería antes, pero no se puede. La razón, solo en Nueva York van 1.218 muertes. Paula, ¿cuántos muertos en total van en los Estados Unidos hasta esta hora, hasta las 7:24 de la noche? Mire, hasta esta hora le voy a actualizar la cifra exacta porque tengo aquí, como siempre, este mapa del Instituto Johns Hopkins que nos muestra en tiempo real cómo van las cifras en los diferentes países. Estados Unidos tiene en este momento 161.807 casos confirmados y 2.978 muertes. Imagínese usted, está muy cerquita ya de llegar a los 3.000 y usted bien recordaba que el presidente Trump pues no quería extender por más de tiempo ese aislamiento social. Ya ha dicho que va hasta el 30 de abril, ha reconocido también que en 2 semanas está por llegar ese pico máximo de fallecidos en el país, lo cual ha sorprendido porque es o un cambio de discurso frente a lo que está pasando en Estados Unidos o una conciencia de la gravedad de la situación
que antes no se le veía. Con estas cifras, cuando el presidente Trump pues habla de que el pico máximo está por llegar, la verdad es que la situación a la que seguramente se va a enfrentar el mundo en lo que tiene que ver con Estados Unidos pues va a ser muy seria y preocupante. Nuestra editora internacional Ana María Rodríguez está a esta hora con nosotros para que nos amplíe, Ana, usted con las buenas noches, justamente esta información de lo más reciente que tiene que ver con esas medidas que ha tomado el presidente Trump. Hola, buenas noches. Pues este lunes se cumplió la cifra más alta de fallecidos en Estados Unidos, con 490 personas muertas. También ayer el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de ese país dijo que por cuenta de esta pandemia iban a morir entre 100.000 y 200.000 personas. Una cifra que le sonó a Donald Trump y dijo que aunque 100.000 sonaba una cifra horrible, pues que estaban haciendo un buen trabajo. Aunque en Estados Unidos no se ha decretado la cuarentena obligatoria, lo que sí hizo fue extender el plazo del aislamiento social. Recordemos lo que dijo el presidente Donald Trump. El modelo estima que el pico en la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en 2 semanas. Entonces diré nuevamente que el pico en la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en 2 semanas. Nada sería peor que declarar la victoria antes de tiempo. Eso sí que sería la mayor pérdida. Por lo tanto, estamos ampliando nuestras pautas hasta el 30 de abril para frenar la propagación. Si podemos reducirlo, como decimos, a 100.000, una cifra horrible, tal vez un poco menos, pero a 100.000. Entonces tenemos entre 100 y 200.000 personas. En total, creo que habríamos hecho un buen trabajo. Pues Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia en Estados Unidos con más de 66.000 contagiados. Miren, ahí están el 40% de todos los contagiados del país y hay más de 1.600 personas muertas en este estado. El segundo estado con más infectados es el estado de New Jersey, seguido por California y Michigan. Vamos ahora a Florida, donde también están muy preocupados porque ya la cifra es de 5.700 infectados y ya pasaron la barrera de las 60 personas muertas. Además, crece la preocupación por cuenta del crucero que lleva 15 días a la deriva, que ya pasó el canal de Panamá y que podría llegar al puerto de Everglades en Fort Lauderdale. Paula, más adelante nos vemos con más información. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Ana, claro que sí, más adelante nos vemos, muchas gracias por esta información, pero mire, nos vamos a quedar en Estados Unidos porque estamos acostumbrados a ver en las películas, en las postales, en los videos o para quienes han tenido la oportunidad de visitarla, a Nueva York completamente repleta de gente, de luces, de comercio. Estamos acostumbrados a ver una Nueva York muy viva. Pues por cuenta del COVID-19, lo impensable ha sucedido, está completamente desolada. Recordemos que Nueva York fue la ciudad más afectada por esta pandemia. Miren esta crónica que preparó nuestro compañero Eduardo Higgins para que aterricemos un poco en la realidad de lo que allí está sucediendo, de lo que allí se está viviendo. La ciudad que nunca duerme finalmente se metió a la cama. En pleno aislamiento, Nueva York entró en un letargo onírico. A diario sueña con las otroras luces de Times Square y Broadway. Aquel esplendoroso pasado es la ilusión del presente. Otra imagen poderosa de la Gran Manzana está en la Quinta Avenida, el vecindario de marcas como Bulgari, Miu Prada y Chanel. Desayuno en Tiffany's, la película. Sobra decir que es la reafirmación de la frivolidad neoyorquina, con una Audrey Hepburn vestida por Givenchy y con ganas de devorarse todos los diamantes de la tienda. Nueva York, banal, ruidosa, festiva, consumista, cosmopolita, sexual y violenta. Todavía aplaude, como lo hacen después de la función del Rey León y El Fantasma de la Ópera. Los médicos y enfermeras ahora son más importantes que las chicas de Sex and the City. Al otro lado del puente de Brooklyn, lloran a los muertos del coronavirus. This is for real. My hand is shaking because... Aquí se concentra el foco de la pandemia. En esta morgue improvisada esperan más víctimas fatales.
Nueva York, la ciudad fantasma. Varios agentes de la policía que a diario se parquean cerca al Central Park reciben un golpe bajo. Uno de sus compañeros ha muerto. Hoy perdimos uno de los nuestros. Dennis Dixon, asistente de custodia, miembro de la policía de Nueva York desde el 2006. Cuando golpeó el huracán Sandy, trabajó 17 días seguidos. No es la primera vez que vemos a Manhattan con un velo gris y apocalíptico. Hasta en el cine fue destruida por el bad boy más malo de todos, Godzilla. En la ciudad que nunca duerme, quedan algunos noctámbulos. Esta tienda de alimentos abre las 24 horas del día. Es la locura. Trabajamos de 12 a 14 horas cada día en 2 turnos. No es un pájaro, no es un avión, tampoco es Superman. Es el buque hospital de la Marina que entró triunfante por las aguas del río Hudson. Nueva York vuelve a aplaudir. Con 1000 camas y 12 quirófanos, este hospital acuático espera inyectarle kriptonita al COVID-19. La canción de Alicia Keys está ahí para recordar que Nueva York es la capital del mundo. New York, New York. New York, New York, cascada de luz. No te apagues, el show debe seguir. New York, New York. Y claro que sí, todos esperamos, Giovanni, que ese show pueda seguir. Son imágenes realmente impactantes, ¿no? Ver a Nueva York así de sola, son imágenes muy reflexivas. Más de 66.000 contagios tiene hoy Nueva York y ya supera las 1.200 muertes. Gracias, Paula, por la información. Más adelante volvemos a conectar. Vamos a mirar ahora cómo van las cosas en Europa. Eti Grossman, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Le cuento que Italia y España ya empezaron a estabilizar el número de casos de contagio por el COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ambos países hoy reportaron 812 muertos en tan solo un día, dejando así a Europa como el continente más afectado por el coronavirus. Un minuto de silencio en honor a las más de 7.000 víctimas del COVID-19 se posó sobre las calles españolas. Un adiós simbólico desde la distancia ante la ausencia de velorios y funerales en el país. España reportó 812 fallecidos en las últimas 24 horas y el número de contagiados en el país superó los registrados en China. El número de acumulado de personas que han necesitado UCIs es de 5.231 con 7.340 fallecidos. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas de España, quien informaba a diario sobre la expansión del COVID-19 en el país, dio positivo al virus. Pero hay un poco de esperanza para España e Italia, las naciones más afectadas de Europa. ¿Esperamos que Italia y España estén cerca de estabilizarse? La respuesta es sí. Para bajar los números se requiere redoblar los esfuerzos de salud pública. Después de una semana negra para la bota itálica, las cifras de contagio diario empiezan a bajar. Si bien se superó el umbral de los 100.000 infectados, fueron dados de alta el doble de pacientes en comparación con el número de fallecidos en las últimas horas. Hoy hemos registrado 812 muertes desafortunadamente y el número total de recuperaciones es de 14.620. En comparación con ayer, el número de personas que se han recuperado es 1.590. Es el número más alto de recuperaciones desde que comenzó la propagación del virus en nuestro país. La nación británica se acerca a los 23.000 contagiados y reporta más de 1.400 fallecidos. Solo en un día murieron 180 personas, por lo que se prevé una extensión de las medidas de aislamiento en el país. Durante los próximos 6 meses tendremos una revisión cada 3 semanas para ver cómo vamos. Durante esa etapa mantendremos el distanciamiento social. El cardenal Angelo de Donatis, vicario del Papa Francisco para la diócesis de Roma, ha dado positivo por coronavirus. Se trata del funcionario católico de más alto rango diagnosticado con la enfermedad.
La nación francesa alcanzó las 3.000 personas muertas. Solo hace pocas horas fallecieron 418 pacientes. Y Max Enríquez, el recordado meteorólogo colombiano, está en una de las zonas de mayor impacto por el COVID-19. Se encuentra en la frontera franco-suiza y asegura que desde allí lo que se vive es una especie de simulación del apocalipsis. Hay tiempo predominantemente seco. El inolvidable Mats, el mismo que durante muchos años nos aconsejó cuándo y dónde sacar el paraguas, es testigo de excepción de cómo la muerte se ensaña con dos países vecinos y hermanos. Nosotros vivimos en esta zona francesa, pero trabajamos en Ginebra, Suiza, y hemos sido enviados, confinados a la casa desde hace más de una semana, y se supone que vamos a estar en las próximas 5 semanas en la misma situación. Asegura que en esa zona de la frontera franco-suiza se presentan a diario muertes por doquier sin importar edad ni condición. Esto es como una especie de simulacro de apocalipsis, podríamos decirlo. Un simulacro de apocalipsis que nos tiene que a nosotros cambiar en la mentalidad y cambiar el estilo en que estamos viviendo la vida. No podemos seguir así. Desde su experiencia como meteorólogo, Mats explica que el cambio climático, que para muchos es un mito, pudo favorecer la presencia de la pandemia. Es muy factible que este virus haya eclosionado como consecuencia de este invierno que hemos tenido cálido este año. Desde diciembre, enero, febrero, hemos tenido temperaturas que son insólitas. Y asegura que lo que está pasando es absolutamente contundente. En febrero hubo 27 grados en el sur de Francia, cuando las temperaturas debían estar en el orden máximo entre 5 y 10 grados. Descarta, como muchos dicen, que la lluvia o la entrada del verano ayuden a aplacar el virus presente en la Tierra. No creo que eso tenga mucha injerencia, porque ya lo hemos visto en otras partes que a pesar de que llueve, a pesar de que las temperaturas son altas, hay contaminación con el COVID-19. Así que yo pienso que ni la lluvia ni las temperaturas acaban con esto. El único remedio, asegura, es obedecer la cuarentena y en el encierro reflexionar sobre el daño que le estamos haciendo al planeta. La naturaleza se cobra los costos de los daños que le hemos infringido. La Organización Mundial de la Salud concluyó que el COVID-19 no se transmite por el aire, por lo que aseguró que no es necesario usar el tapabocas al transitar por espacios públicos si usted no tiene los síntomas. El informe establece que las vías de contagio son las gotas respiratorias expulsadas a través de la tos o los estornudos de una persona infectada con el virus. El organismo internacional recomienda mantener la distancia de seguridad de al menos 1 metro entre persona y persona, el lavado de manos y la limpieza de superficies u objetos cercanos a los enfermos. En el documento se enfatiza la importancia extrema de la higiene frecuente y la desinfección ambiental. Conclusión: si usted no tiene los síntomas, no hay necesidad de que use el tapabocas. Si usted tiene tos, estornudos, pues sí, úselo. Esa es la idea. En el mes de septiembre, Laboratorios Johnson & Johnson comenzará los ensayos de una vacuna contra el coronavirus. La firma llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para producir 1.000 millones de dosis y así frenar el galopante contagio de la pandemia que ha causado la muerte de más de 60.000 personas en el mundo. La comunidad científica celebró la noticia, no en vano, jamás se habían enfrentado a una cepa de esta magnitud. Si la vacuna funciona, habría júbilo en los países que se encuentran en cuarentena, pero hay que esperar hasta septiembre. Esa es la mala noticia. Continuamos con la noticia. Los precios del petróleo siguen a la baja y ya llegan a niveles que no se registraban desde hace 17 años. La situación es tan crítica que los productores de crudo pesado no saben qué hacer con sus inventarios, pues mantenerlos es muy costoso. La propagación del coronavirus y la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia hacen caer el precio del petróleo a niveles que no se registraban hace más de 3 lustros. El petróleo de referencia WTI inició la semana con un valor de $20 el barril y el Brent se negoció a un poco más de 23. Los expertos dicen que la propagación del virus y la parálisis de la economía se traducirá en una caída de la demanda, una situación que se puede prolongar durante los 2 primeros trimestres. La sobreoferta se ha convertido en un grave problema porque no hay suficientes sitios para almacenar petróleo y quienes tienen crudo
crudo pesado no saben qué hacer con él. Hoy no hay los compradores que el mercado físico necesita. La caída del precio podría continuar, entre otras razones, porque la demanda más importante, que proviene del sector transporte, está frenada por las restricciones que han establecido los diferentes países para protegerse del coronavirus. Esta situación golpea fuertemente a un país como Colombia, que sin ser petrolero, se apalanca sus ingresos en las ventas de crudo. Mientras que sigamos siendo dependientes del sector primario y de que nuestros ingresos dependan del sector de hidrocarburos, siempre vamos a estar, digamos, expuestos a ese tipo de volatilidad que dependen de, por ejemplo, de negociaciones entre Arabia Saudita y Rusia que no nos competen. Las diferencias entre Rusia y Arabia Saudita se mantienen y parece que sus dirigentes no quisieran llegar a un tipo de acuerdo, que hasta hace una semana los mercados tenían la esperanza de que se diera. Rusia sigue dando la pelea, aunque es Arabia Saudita la nación que produce el crudo más barato y que puede aguantar más tiempo. Así, un virus y una guerra comercial son las dos grandes amenazas para la economía mundial que ya, según el Fondo Monetario Internacional, está en recesión. En noticias nacionales, el gobierno reaccionó ante el anuncio de cese al fuego del grupo terrorista ELN, que dice ese grupo que no es hora de condicionamientos y reprochó que en medio de esta crisis este grupo no haya soltado todavía a los secuestrados. Paula Ardila, buenas noches. Muy buenas noches. Fue el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos el que habló con Red Más Noticias. Nos dijo que durante esta cuarentena por el COVID-19, el ELN ha venido hostigando a varias poblaciones del país, entre ellas Chocó y Catatumbo. Nosotros consideramos en el gobierno que el cese al fuego anunciado por el ELN fue tardío. Ya el país lleva más de 15 días en el manejo de esta emergencia y también es hecho por un tiempo muy corto, un mes. No se compagina con la duración de una pandemia como el coronavirus. Por eso no debe haber ningún tipo de condicionamiento por parte del ELN ni por parte de ningún otro de los grupos que actúan al margen de la ley, porque este es el momento de salvaguardar la vida. Red Más Noticias también le preguntó al alto comisionado para la paz si debido a este anuncio hecho por el ELN de un cese al fuego unilateral, van a cambiar o no las operaciones militares en toda Colombia. Esto fue lo que nos contestó. Pues el anuncio que hace el ELN de un cese unilateral de ninguna manera implica que la fuerza pública cese en sus actividades, porque en este momento precisamente hay que preservar la seguridad de los caminos, de las vías para que se muevan los alimentos. El Ejército Nacional y la Policía Nacional son garantía de la seguridad. Si el ELN toma la decisión de cesar el fuego, eso debe estar acompañado por la entrega de los secuestrados, por no realizar más acciones criminales y en esa medida, por supuesto, el gobierno nacional estará vigilante para que cumplan con lo que están prometiendo. El gobierno ha pedido al ELN cesar definitivamente toda acción criminal, en especial en esta época en la cual las comunidades salen a abastecerse. Paula Ardila, Red Más Noticias. Hacemos un paso por nuestras regiones. De los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Barranquilla, 4 son de una misma familia. Uno de ellos es un bebecito de apenas 14 meses. La información con Kimberly Martínez. Kimberly, buenas noches. Hola Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, pues estas personas tuvieron relación directa con un caso importado de Estados Unidos y que fue confirmado en días pasados en la capital del Atlántico. Se tratan de un hombre, un adulto mayor de 64 años de edad, quien en estos momentos se encuentra hospitalizado debido a una afección cardíaca previa a su contagio. Su hija con 28 años, el esposo de ella de 35, y como usted lo decía, su pequeño bebé de 14 meses de edad. Estas 3 personas se encuentran en aislamiento en sus casas, donde están evolucionando favorablemente y no presentan ninguna sintomatología grave de COVID-19. Así lo aseguró el secretario de Salud del distrito. Se trata de un niño de 14 meses que se recupera en casa en unión de padre y madre, los 3 positivos en relación a un caso confirmado, previo, importado, y que producto del bloqueo epidemiológico adelantado por la Alcaldía de Barranquilla identificó estos contactos estrechos intradomiciliarios, por lo cual se tomaron muestras, las cuales resultaron positivas y que en el seguimiento hemos encontrado una recuperación franca en casa de este niño y sus padres.
El funcionario también aseguró que saben que lo que se viene ahora son muchos casos relacionados, que tuvieron contacto inicial con esos casos importados confirmados en la primera etapa de la pandemia aquí en Barranquilla. Seguramente serán familiares y personal de la salud que tuvieron contacto directo con estas personas. Esa es la información desde Barranquilla para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Gracias, Kim, por la noticia. El Metro de Medellín inició la lucha para contener la pandemia del coronavirus, esto a través de acciones de limpieza en todo el sistema. Además, después de una espera larga, el INVIMA al fin le dio vía libre a la donación del alcohol antiséptico producido por la fábrica de licores de Antioquia. Todos los detalles lo tiene Santiago Campo desde Medellín. Santi, buenas noches. Joanny, buenas noches para todos ustedes en estudio y a los televidentes. Pues bien lo decía usted, en el Metro de Medellín se están realizando diferentes acciones para mitigar el contagio del COVID-19. Pues una de estas es que se puedan instalar lavamanos portátiles, además de dispensadores de antibacterial, y por último se hace una aspersión a vapor con material para hacerle acción contra virus y bacterias. Pues la misma empresa Transportes argumenta que estas acciones se hacen en asociación con controles de salud para que las personas estén seguras de qué medidas se están implementando en el Metro de Medellín. Y bien lo comentaba usted, Joanny, que la fábrica de licores de Antioquia por fin tuvo el aval de INVIMA para poder hacer la donación de alcohol antiséptico, que llevaba un 70% de producción y que hasta el momento se encontraba retenido. Pues INVIMA argumentó que esta retención se hacía para poder hacer unos estudios varios en temas de seguridad y de calidad. Pues ya se hizo el aval y este alcohol antiséptico ya está en producción. Recordemos que son 146 toneladas, hasta el momento son 50.000 litros de este alcohol. Y por otro lado, INVIMA aclara que con esta acción se le abren las puertas a diferentes fábricas de licores del país para que puedan realizar diferentes acciones importantes y útiles para contrarrestar esta pandemia del coronavirus. Es por eso que queremos aclarar que el INVIMA no es un obstáculo para las empresas que quieran fabricar estos productos. Todo lo contrario, estamos generando los requisitos para asegurarle a los colombianos que este producto va a ser fabricado con calidad y seguridad. Hacemos una pequeña pausa en Red Más Noticias y ya regresamos con más información. Hablamos ahora de los deportes y lo que está pasando en el Barcelona, porque ya Messi dijo que se iba a bajar el sueldo, que lo aceptaba de buena gana por aquello de lo que está pasando con la pandemia y con la crisis que se va a venir en el fútbol. Pero Carlitos, cuénteme aquí entre nos, aprovechando que no está Mauricio acá, ¿la crisis del Barcelona es institucional o es deportiva? Pues así es, Joan, y nosotros aquí hemos aclarado durante todos estos meses todo este tema de la crisis institucional que se está viviendo en Barcelona. Repetimos, institucional, que no deportiva, para aclarárselo a nuestro querido amigo Mauricio, que sé que nos está viendo en este momento y está preocupado por el Barcelona. Pues bien, la crisis institucional sigue y ya Messi no se corta la hora de pegar vainazos a la actual junta directiva. Hoy, mediante un comunicado, confirmó la opinión de toda la plantilla y sobre todo dijo que se estaba mintiendo desde parte del club. En este comunicado de parte de toda la plantilla aceptan la rebaja del 70% del salario durante los meses que hay en actividad. También le recordó al presidente Bartomeu que no entiende por qué desde dentro del club hubiera quienes le pusieran bajo la lupa en los últimos meses. Messi quiso aclarar que la intención de los jugadores era asegurarse de que el resto de empleados del club recibieran el 100% de su pago. Para muchos ya nos sorprende esta actitud de Messi. Hoy algunos diarios, incluso como el Equipo, lo tildaron como el Che Guevara del Barça. Y la crisis económica por el coronavirus dejará un gran agujero en el fútbol colombiano. Por ello, los clubes, por medio de la DIMAYOR, le solicitaron oficialmente al gobierno una línea de crédito para hacer frente a las pérdidas que tendrán en los próximos meses. Aunque la carta pide políticas de salvamento, esta no especifica cuáles. Es por eso que el presidente de DIMAYOR aclaró por su parte. No estamos pidiendo plata, no sería lógico ni coherente. El país tiene otras necesidades. Estamos pidiendo políticas, no excepcionales, sino de las que ya fueron trazadas por el gobierno. Y es que en la última semana, varios clubes tomaron medidas drásticas, como el caso de Jaguares, que suspendió temporalmente el contrato laboral a sus futbolistas, y Millonarios confirmó que hará rebajas porcentuales de sueldos. Para sortear estas medidas, Vélez plantea una línea de crédito con periodo de gracia y a largo plazo para el tema de salarios. Ante esta petición, ha habido fuertes posturas en contra, como la del periodista Hernán Peláez. Ahora que el político Vélez, presidente de DIMAYOR, dejando soberbia de lado, clama por ayudas del Estado para el fútbol profesional, es urgente averiguar qué le ofrece a cambio,
¿Un juego transmitido por televisión abierta o seguirá pensando en enviarle factura de cobro al gobierno? Red Más Noticias confirmó que a los clubes les llegó dinero la semana pasada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. A los asociados A les dieron 370 millones de pesos y a los asociados B les entregaron 146. Y los Juegos Olímpicos de Tokio ya tienen nueva fecha. Había dudas sobre si las justas se podían realizar en primavera o incluso en otro momento del año, pero finalmente se mantiene en la época en la que se iban a realizar los anteriores Juegos. Los organizadores acordaron que la nueva fecha sea desde el 23 de julio de 2021 hasta el 8 de agosto. Es una decisión muy consensuada que indudablemente nos favorece a todos y nos deja en un horizonte, yo diría, de tiempo muy cómodo para retomar todo lo que tiene que ver con los preparativos para la realización de los Juegos. Y Yerry Mina se puso la capa de héroe con una gran donación a su pueblo natal, Huachené. El jugador del Everton entregará mercados y equipamiento médico para su pueblo, mientras que también hoy se confirmó la donación de parte de José Heriberto Izquierdo y el Cucho Hernández, también con Pereira. James Ovaca también se pusieron la 10 en los últimos días con grandes donaciones de mercado y equipo médico. Y atentos a estos, vean esta emotiva campaña que hicieron desde el fútbol argentino para animarnos por lo menos en estos días difíciles que vivimos con el coronavirus. Por ahora los dejamos y volvemos más tarde con más deporte. Nadie sale campeón solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final no hubiera levantado la copa. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos? ¿No daría las 2 copas que tenemos por ganar esta? Pensá en tus viejos y en tus abuelos, cuando todo esto termine y ya no tengan que rezar. Vamos, Argentina, esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Continuamos con las noticias. La más importante del día en nuestro país: sube a 14 el número de muertos por COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, van 798 personas contagiadas. Mientras tanto, en una carrera contra el tiempo, empresa privada y gobierno buscan alivios para pasar esta crisis económica. Y hablamos también de esa polémica anuncio del Ministerio de Salud sobre si se puede o no se puede tener relaciones sexuales en esta época de pandemia. Paula, buenas noches. Giovanni, el sexo durante la cuarentena, esa es una de las dudas frecuentes que empiezan a tener las parejas en medio del confinamiento. ¿Se puede o no se puede? Ya en minutos les vamos a contar qué dice al respecto el Ministerio de Salud. Habló el Ministerio de Salud. Vamos a hablar también de los precios del petróleo, porque siguen en caída libre. Mauricio, buenas noches. Para acabar de redondear la tormenta perfecta de la crisis económica, el precio del petróleo ha caído a $23 el barril. En la variedad Brent, es la variedad relevante para Colombia, el peor precio de los últimos 17 años. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Lo vamos a analizar. Y en deportes vamos a hablar de la DIMAYOR, que está pidiendo una ayudita al gobierno nacional. ¿Cómo es la historia, Carlos? Pues así es, Giovanni, esta es la situación que tenemos ahora en el mundo del fútbol. ¿Y quién nos lo iba a decir hace unos meses con el paro de los futbolistas o incluso con otras situaciones de tensión que se han vivido entre la DIMAYOR y el gobierno? Pues ahora es la DIMAYOR la que oficialmente le pide ayuda al gobierno y le solicita una línea de crédito para paliar todo este tema de la crisis que va a dejar el coronavirus. Comienza Red Más Noticias. Esta sección es patrocinada por Claro Empresas y Negocios y sus soluciones para hacer más fácil y productivo el trabajo desde casa, como G Suite, herramienta de Google para conectar, crear, acceder y administrar tu empresa en la nube. Es momento de trabajar en casa y seguir gestionando tu negocio para que no se detenga. Adquiere G Suite hasta con 300 megas de ultra velocidad llamando al numeral 400. En Bogotá al 748-8888 o comunícate con tu consultor comercial.
Otra imagen que se ve a esta hora en muchos balcones de Colombia. Muchas personas, como siempre, juiciosamente a las 8 de la noche, aplaudiendo a esta hora a todos los médicos, a las enfermeras, a los profesionales de la salud que se están jugando la vida, su integridad física para tratar estos casos de pandemia, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Las cifras en Italia son aterradoras de los médicos, de las enfermeras que han resultado contagiadas por tratar de salvar la vida, por cumplir con el mandato que manda su profesión. A esta hora, como todas las noches, aplausos para todos los médicos y enfermeras del mundo que están salvando las vidas de cientos de personas y son la primera línea de defensa en todo el planeta contra esta pandemia de coronavirus que estamos pasando todos los que habitamos en este lugar. Vamos con la noticia. Los empresarios están preocupados frente a la posibilidad de que la cuarentena aumente y no haya recursos suficientes para enfrentar la situación. Por eso se comienzan a conocer propuestas como que el Banco de la República preste dinero al gobierno, que no se paguen deudas por un tiempo o que se lleguen a acuerdos para reducir salarios de manera temporal. Se comienzan a escuchar propuestas para que el sector empresarial supere esta crisis frente a la posibilidad de que la cuarentena se prolongue. Los recursos no son suficientes y en algún momento se tendrán que buscar en algún lugar. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, propone que el Banco de la República preste dinero. Hay un prestamista de última instancia, que es el Banco de la República, que tiene la capacidad de crear dinero. Este es el momento para crear dinero y debemos hacerlo sabiendo que los efectos que eso pueda tener. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que le pedirá al gobierno que se busque un mecanismo que permita suspender durante un año las deudas que tiene el sector privado, ya que este es un momento extraordinario en el cual se debe hacer algo drástico o todo el mundo pierde. Algunos analistas dicen que son propuestas viables. Sin duda, en momentos de crisis no se puede descartar ninguna de las alternativas que sean propuestas, tienen que ser analizadas lo más rápido posible y sobre todo siempre pensando en reducir los efectos de corto plazo pues de este estancamiento económico. Todas estas políticas en su conjunto lo que permitirían es tener liquidez para que una vez las personas y las empresas tengan actividades económicas, tengamos la posibilidad de comprar y vender servicios y así reactivar de manera rápida la economía. Se debe estar pensando en propuestas no necesariamente tan ortodoxas y salirnos un poco de esto porque esto son circunstancias extraordinarias. FENALCO cree que se puede mirar la posibilidad de crear una línea de crédito especial para las empresas que no tienen ingresos en este momento y que se ajusten las condiciones laborales de manera temporal. Hemos propuesto una línea nueva de financiación de nóminas con 0 intereses a 6 meses de gracia y 2 años de pago para provocar una legislación transitoria donde los empleadores y empleados puedan hacer acuerdos especiales de pautar nuevos salarios mucho más baratos de los que están en el día de hoy en receso. Creo que es una de esas alternativas que no podemos descartar. Por supuesto, hay que mediar mucho para no generar abusos ni alguna situación que de verdad contravenga el bienestar de los trabajadores. Camacol lanzó mercados que construyen para beneficiar a los maestros y ayudantes de obra que trabajan en 1.900 proyectos que hoy están suspendidos. La propuesta es que las firmas constructoras les den a sus obreros bonos de alimentación y de bienes básicos, que ellos podrían cambiar en los supermercados y así tener su sustento durante el periodo que dure esta crisis por cuenta del coronavirus. Propuestas, pero también hay anuncios. El gobierno nacional hace exactamente 1 hora y 20 minutos anunció que desde mañana comienza el programa de devolución de IVA para las personas más necesitadas. Este importante programa que llamamos el Giro Social o la devolución del IVA a las familias más vulnerables, que va a empezar mañana a funcionar en todo el país y que le va a llevar recursos a cerca de 1 millón de familias. Efectivamente lo adelantamos. Incrementamos el número de familias a las que vamos a llegar, que será 1 millón a partir de mañana, por la emergencia económica que estamos viviendo. Reconocemos que las familias más vulnerables, esas que injustamente les cobraban el IVA, efectivamente son las que más sufren por la pandemia y por las situaciones económicas. Es por eso que adelantamos a llegarle a ese 1 millón de familias. Pero es un programa que veníamos diseñando.
un artículo incluido en la ley de crecimiento el año pasado, en diciembre, luego el COMPES que aprobamos el 12 de marzo, que precisamente diseña todo el programa y que le da los lineamientos, y esto permite corregir la injusticia y entregarle 75.000 pesos que van a permitir que estas familias tengan un mayor nivel de calidad de vida en esta época y de aquí en adelante. Y otro de los anuncios importantes que ha hecho el gobierno es que ya está listo el decreto desde hoy que permite darle una ayuda a todas las personas que se vean colgadas en el pago de sus créditos de vivienda. Se trata del decreto 493, el cual fue firmado por el presidente Duque y su ministro de Vivienda con el fin de darle ayuda en el pago de los créditos a los ciudadanos que puedan ver afectados sus ingresos y que hacen parte del Fondo Nacional del Ahorro. El otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que se pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera mediante circular externa 007 de 2020 no se entenderá como causal de terminación anticipada de la cobertura. Con la firma de este decreto se vuelve una realidad el anuncio hecho ante los colombianos el pasado 25 de marzo. Tenemos 2.3 millones de colombianos afiliados al fondo, más que nuestros clientes son nuestros afiliados, nuestra razón de ser. El 75% de ellos son de estrato 1 y 2. Con esto el gobierno pretende dar un alivio a quienes no puedan seguir aportando al pago de créditos de vivienda debido a la crisis del COVID-19. Darles un periodo en el que no paguen su crédito hipotecario de hasta 6 meses, pago cero, mientras alivian su situación a aquellos que tienen comprometidos los ingresos. El sistema financiero también está dando ayudas para quienes no puedan cancelar otro tipo de préstamos y que así su vida crediticia no se vea afectada. Si echamos un repaso por el contexto internacional, las cosas no siguen bien. Los precios del petróleo siguen a la baja y ya llegan a niveles que no se registraban desde hace 17 años. La situación es tan crítica que los productores de crudo pesado no saben qué hacer con sus inventarios, pues mantenerlos es muy costoso. La propagación del coronavirus y la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia hacen caer el precio del petróleo a niveles que no se registraban hace más de 3 lustros. El petróleo de referencia WTI inició la semana con un valor de $20 el barril y el Brent se negoció a un poco más de 23. Los expertos dicen que la propagación del virus y la parálisis de la economía se traducirá en una caída de la demanda, una situación que se puede prolongar durante los 2 primeros trimestres. La sobreoferta se ha convertido en un grave problema porque no hay suficientes sitios para almacenar petróleo y quienes tienen crudo pesado no saben qué hacer con él. Hoy no hay los compradores que el mercado físico necesita. La caída del precio podría continuar entre otras razones porque la demanda más importante, que proviene del sector transporte, está frenada por las restricciones que han establecido los diferentes países para protegerse del coronavirus. Esta situación golpea fuertemente a un país como Colombia, que sin ser petrolero se apalanca sus ingresos en las ventas de crudo. Mientras que sigamos siendo dependientes del sector primario y de que nuestros ingresos dependan del sector de hidrocarburos, siempre vamos a estar, digamos, expuestos a ese tipo de volatilidad que dependen de, por ejemplo, de negociaciones entre Arabia Saudita y Rusia que no nos competen. Las diferencias entre Rusia y Arabia Saudita se mantienen y parece que sus dirigentes no quisieran llegar a un tipo de acuerdo que hasta hace una semana los mercados tenían la esperanza de que se diera. Rusia sigue dando la pelea, aunque es Arabia Saudita la nación que produce el crudo más barato y que puede aguantar más tiempo. Así, un virus y una guerra comercial son las 2 grandes amenazas para la economía mundial que ya, según el Fondo Monetario Internacional, está en recesión. El precio del petróleo en la variedad Brent ha caído a $23 el barril. Ustedes ya lo oyeron, el peor precio de los últimos 17 años. Eso, por supuesto, es muy malo para la economía colombiana, porque aparte de la crisis del coronavirus, que nos tiene a todos encerrados, que nos tiene a todos con el bolsillo apretado y con el bolsillo totalmente apresado desde la perspectiva del gasto, además de eso, el precio del petróleo por estos niveles termina afectando las finanzas públicas. Todo el mundo mira al gobierno y todo el mundo le pide ayuda al gobierno, le piden ayuda a las empresas, le piden ayuda a las personas, le piden ayuda hasta a los equipos de fútbol, que hasta hace un tiempo los miraban con desdén al mismo gobierno. Todo el mundo le pide plata al gobierno y sin embargo el gobierno está apretadísimo, en gran medida por esta caída del precio del petróleo. ¿Por qué se ha dado esta caída tan brutal? Es la primera pregunta que mucha gente se hace. Por motivos de oferta y por motivos de demanda. Desde la perspectiva de la oferta, ya lo hemos registrado en el noticiero, hay una guerra de precios que está casada entre Arabia Saudita y Rusia, que hasta hace apenas unas cuantas semanas fueron aliados
en medio de esa decisión de la OPEP de mantener los precios altos. La OPEP, que tiene más o menos el 30% de la producción mundial, decide restringir su oferta, se le une Rusia, que no está dentro de la OPEP, pero también restringe su oferta, y al restringir la oferta mantenían los precios más o menos altos. Hace unas semanas se rompió esa alianza, empezaron a hacer una guerra de precios y ya vean ustedes en las que estamos. Hoy incluso Arabia Saudita ha dicho: yo no estoy en conversaciones con Rusia para tratar de restablecer las restricciones de la oferta, y por lo tanto el mercado inmediatamente reaccionó diciendo: si ni siquiera están conversando, la perspectiva de mejora está distante. ¿Qué pasa por el lado de la demanda? No solamente empieza a aumentar la oferta por la guerra de precios y se libera la producción por la guerra de precios, sino que desde la perspectiva de la demanda cae la demanda. Los países del mundo que tienen problemas de coronavirus en cuarentena, esos son las principales economías del mundo a estas alturas. Las aerolíneas paradas virtualmente, muy pocos vuelos internacionales, muy pocos vuelos domésticos, y ese paro de las aerolíneas hace caer el uso de combustible. Y fuera de eso, las industrias también en una situación de cuarentena, prácticamente de congelamiento por la cuarentena, lo que hace que tanto la oferta se expanda como la demanda se contrae simultáneamente y deja los precios por estos niveles. La segunda pregunta que todo el mundo se hace es: ¿esto qué perspectivas tiene? Pues es una caída brutal, muy significativa, pero tiene su lado bueno en el fondo. Y es que los precios están tan bajos que están empezando a sacar del mercado a pozos y proyectos que no son rentables a estos precios tan bajos, principalmente pozos y proyectos de Estados Unidos, de los no convencionales que durante los últimos 10 años crecieron y crecieron y crecieron. Arabia Saudita tiene bajos costos, Rusia tiene bajos costos, no tan bajos como Arabia Saudita, y los pozos no convencionales y proyectos no convencionales de Estados Unidos no tienen tan bajos costos. Por lo tanto, la esperanza que tenemos es que por ahí pueda venir una buena noticia en el futuro próximo, aunque quién sabe cuánto se va a demorar. Mientras tanto, sudando petróleo, literalmente. Sudando petróleo. Bueno, vamos a hablar de una historia de 5 colombianos que son los únicos pasajeros que todavía, salvo la tripulación, hacen parte de un crucero que está anclado en un muelle en Lisboa, en Portugal. La empresa del barco ha comunicado a los connacionales que ya tienen que bajarse del crucero, poniéndolos de alguna manera contra la espada y la pared, pues las autoridades de Portugal pues no dan autorización para que desciendan. Todo esto dentro de las medidas preventivas de COVID-19. ¿Cómo es la historia y qué ha dicho la Cancillería? Se lo pregunto a nuestro editor judicial, Juan Carlos Giraldo. Chicho, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues es una historia que todavía no tiene una solución definitiva. El pasado 10 de marzo, estos 5 colombianos abordaron el crucero en Brasil con rumbo a España. En ese momento, la OMS no había declarado como pandemia el COVID-19 y la situación en Colombia era diferente. Hoy podría decirse que los 5 connacionales están a la deriva. Abril es una de las 5 colombianas a bordo. Viajaba a España a un intercambio estudiantil y su única opción era vía marítima. ¿Por qué no otro medio de transporte? Porque tengo una enfermedad que me impide viajar por avión. Hoy, 20 días después, Abril, su mamá y otros 3 colombianos, 2 de ellos en silla de ruedas, son los últimos pasajeros del crucero. Ayer se bajó el último grupo de viajeros, unos argentinos. Somos los únicos que faltamos, los únicos que no hemos resuelto el poder volver a la casa. Entendemos que por obvias razones, pues, nuestra situación es diferente. En mi caso, porque yo solo puedo volver por vía marítima, pero también ellos porque están expuestos por sus diferentes y diversos casos de enfermedad. Nosotros, los discapacitados, siempre somos un poco violentados. Las autoridades del barco notificaron a los colombianos que tenían que bajarse en Lisboa, Portugal, en donde anclaron, pero las autoridades portuguesas les impiden descender e ingresar en su territorio. Hemos enviado cartas y hecho cartas tanto al capitán del barco, acá a MSC Fantasía Cruceros. Hemos hecho cartas a las autoridades de Portugal para que nos permitan bajar y no lo han negado en 2 ocasiones. Hemos también hecho cartas a la embajadora que se ha comunicado con nosotros y también la cónsul. Dice que está en gestiones, pero esto ya se ha alargado demasiado. Nosotros hemos estado en este momento, ha pasado mucho tiempo y no sabemos, vivimos en una constante incertidumbre de qué va a pasar realmente con nosotros. Nos ayuden a estar en un lugar seguro
a tener un techo donde estar y que por favor podamos volver a nuestro país. Ante esta situación, Red Más Noticias consultó con Cancillería, que informó que desde el primer día se están adelantando todos los trámites con el Consulado y la Embajada de Colombia en Portugal a la espera de encontrar una solución lo antes posible. También hay que decir que los colombianos han manifestado que se les han practicado varias pruebas de diagnóstico de COVID-19 a ellos y a los otros tripulantes y pasajeros del crucero y ninguno dio positivo. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Muchas gracias, Chicho, con la información. Por estos días, y se lo pregunto, si usted es papá, sabrá la respuesta o tendrá la respuesta. Por estos días, muchos papás nos hemos visto un poquito colapsados porque tenemos que dividirnos entre trabajar a distancia, cuando tenemos que trabajar a distancia, hacerle la tarea a los niños, cocinar, tener las labores de aseo de la casa, etcétera, etcétera, y eso se está convirtiendo en un día de 48 horas y más, cuando debería tener solamente 24. En otras palabras, muchos están exhaustos. ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Soy yo el único que se queja o hay otras quejas, Paula? Giovanni, no es usted el único que se queja. Mire, esa situación que usted me describe, la sé no solamente por amigos cercanos, sino también porque muchas personas en las redes sociales están compartiendo esa experiencia complicada del teletrabajo, malas clases a distancia de los niños, donde los papás terminan volviéndose, pues por supuesto, los profesores un poco de sus hijos para ayudarles con las tareas. Pero tranquilo, mire, calma, no desfallezca usted en el intento, ningún papá. Nosotros aquí en Red Más Noticias hicimos la tarea de hablar con un experto en la materia, un psicólogo clínico que sabe de todos estos temas de hiperactividad que es propia de los niños, que son inquietos, que son impacientes y pues a veces sacan de quicio a los papás que sienten que de verdad ya no pueden más. Él analiza la situación, nos cuenta por qué pasa eso y por supuesto también nos da consejos, así que a tomar nota. Escenas como estas comienzan a disparar la nostalgia de quienes ya extrañan las clases presenciales, los pupitres, los salones y los amigos. Para los expertos, esta sensación está marcada por el miedo con el que estamos aprendiendo a vivir y al que hay que manejar con cautela. El miedo puede ser tu mejor amigo, tu mejor aliado, o si no sabes manejarlo y administrarlo, se puede convertir en tu gran enemigo. Por estos días los padres discuten con los hijos que no quieren hacer tareas o ayudar a los que tienen una montaña de trabajos escolares. El antídoto es volver a retomar la rutina académica como si fueran a clase. Estoy hablando de sus hábitos académicos, de sus hábitos deportivos, de sus hábitos de socialización, sus hábitos alimentarios, etc. Cuando nosotros decimos lo más aproximadamente posible, cojamos cada uno de esos hábitos. El COVID-19 está cambiando la vida de todos en casa. Por eso, aunque unos estén aislados, los padres deben generar un espacio similar al recreo como en el colegio. Y eso implica que niños y jóvenes socialicen en libertad a través de la tecnología y garantizándoles su privacidad. Tenemos es que fomentarles que sigan socializando a través del computador con todas las, vamos a decir, los controles que podamos nosotros tener. Otro de los fenómenos es el exceso de sueño y ocio, que atenta no solo contra su salud, sus compromisos académicos y contra la paz familiar. El antídoto está al alcance de la mano. Levántese a una hora prudente, báñese, aséese, ayúdenos con ciertas cosas acá básicas de tareas en la casa y de resto es su día para que usted haga sus tareas y para que socialice. Otro de los tips recomendados para los padres es hacer ejercicio en casa con sus hijos, una terapia que los beneficiará a todos. Porque es una manera de sacar una cantidad de endorfinas que están circulando por nuestro cuerpo y que necesitan estar quemándose. Por lo demás hay que apostarle a la paciencia porque el aislamiento apenas está comenzando. Ya lo vieron, padres de familia, Giovanni, tranquilos, que sí hay solución. Pero miren, atención también a la información que viene, que es bastante relevante por estos días de confinamiento. El Ministerio de Salud emitió un comunicado, una especie como de ABC acerca de lo que se puede y no se puede hacer en materia de sexo, de encuentros íntimos con la pareja por estos días de cuarentena. Las parejas estaban preguntando eso, ¿se puede o no se puede tener sexo mientras estamos con este tema de la pandemia y la facilidad de contagio que presenta este virus de COVID-19? Pues mire, el Ministerio da algunas recomendaciones que resultan bien interesantes, porque por ejemplo dice que la pareja más segura
es la pareja con la que usted convive. Entonces, que se debe tener sexo con el número más reducido de personas posibles. Y recuerda que como este virus está presente en la saliva, los besos sí son un poco riesgosos y peligrosos porque pueden ser un foco de contagio muy fácil. Además, se dice también que el uso de preservativos pues resulta fundamental por estos días de cuarentena. Aquí está completo este informe acerca de lo que dice el Ministerio de Salud y los encuentros íntimos. Una de las principales preguntas de los colombianos es si es posible o no tener relaciones sexuales durante el aislamiento preventivo obligatorio, a lo que el Ministerio de Salud explica que sí es posible. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos aspectos. Es lógico suponer entonces que si hay intercambio de saliva a través de los besos, pues el virus pudiera propagarse a través del contacto directo que se mantiene durante una relación sexual. Otra de las preocupaciones tiene que ver con el intercambio de fluidos durante las relaciones sexuales. Recordemos que una persona infectada puede estar asintomática. Ahora bien, el COVID no se ha encontrado ni en semen ni en fluidos vaginales. Para tener contacto íntimo, el ministerio recomienda. Pudiéramos estar cambiando algún tipo de prácticas. La abstinencia siempre ha sido una alternativa. Por otra parte, usted pudiera ser su pareja sexual más segura, usted mismo o usted misma. La otra pareja más segura es la pareja con quien usted conviva. Las formas de propagación del virus más conocidas son por medio de estornudos, gotas de saliva al toser y moco, por lo que se recomienda permanecer a más de 1 metro de distancia entre personas, aún más cuando hay un contagiado, además de lavarse las manos antes y después del sexo. Bueno, Paula, silencio total en el comentario, Paula. Todos encerrados en la casa, todo el oficio que hay que hacer por estos días. Mejor dicho, la cosa está complicada y a eso súmele los cuidados que hay que tener para los encuentros íntimos. Si usted, pues, no sé, también quiere pasar el tiempo de esa manera con su pareja, mejor dicho, Mauricio, mire, esto está realmente difícil. Ya algunos expertos empiezan a recomendar sexo virtual con la pareja o si no, dedíquese usted a la fortaleza mental, a trabajar en ese aspecto. ¿Cómo lo ve? ¿Saben qué creo yo? Hay aquí una pequeña confusión que tienen algunas personas que guardan de tiempo atrás las restricciones en la cabeza de lo que significa contraer otros virus sexuales o el virus del SIDA o cualquier tipo de enfermedad sexual. Dicen, como yo tengo una pareja y tengo una pareja estable y he estado con ella toda la vida o estoy con ella en este momento, pues entonces, ¿qué carajo? No importa, yo agarro y tengo mi sexo con mi pareja y no importa si estamos en cuarentena, si hay coronavirus, si sea lo que sea, porque es mi pareja, sé que me es fiel, yo sé que le soy fiel y por lo tanto ahí no hay ningún riesgo. Ojo que la lógica es totalmente distinta. Aquí la lógica es de contagio por la vía de la saliva o donde haya estado la saliva en distintas superficies, de un virus que no tiene que ver con la fidelidad o la no fidelidad, tiene que ver con una cuarentena de 14 días, tiene que ver, en este caso pues de más días, pero tiene que ver con un plazo de 14 días en el que se manifiestan o no se manifiestan los síntomas y uno sabe si lo tiene o no lo tiene. Por lo tanto, yo puedo ser la persona más fiel del mundo, la más dedicada, la señora la más dedicada, etcétera, etcétera, y tener la relación más cerrada del mundo, y resulta que el día antes de meternos a la cuarentena, yo terminé yéndome en un Transmilenio y me terminaron contagiando, soy asintomático hasta el día de hoy y resulta que estoy feliz dándole besos a mi señora y generando todo tipo de contagios por la vía de no guardar la cuarentena. Creo yo que en esto hay que ser tan riguroso como en otras dimensiones de la vida, en guardar la cuarentena y guardar esos 14 días y evitar el contacto con la saliva del otro, directo, indirecto, en las fundas, en donde ustedes quieran, con tanta prolijidad y con tanto escrúpulo como si se tratara de cualquier otra persona. Aquí no hay que confundirse con otro tipo de virus y otro tipo de contagios. Y en otras palabras, Paula, hay que portarse juicioso, ya que estamos en cuarentena, pues portarse juicioso, ¿o no? ¿Y sabe qué? Entonces manifieste su amor a su pareja de otra manera, escríbale un poema a su esposa, no sé, hágale un cuadro, recuérdele de otra manera cuánto la quiere y cuánto la desea y viceversa, ¿no? También aplica de las mujeres hacia sus parejas. Y de paso, ayude lavando la loza, arreglando a los Manifiéstele su niños. amor a su esposa. Siga, Mauricio. Giovanni, manifiéstele su amor a la esposa ayudándole a hacer las tareas de los niños, que es el otro gran rollazo de esta época. Y si no, vean la cara que está poniendo Giovanni en este momento que se levanta, con una enciclopedia en una mano y un diccionario en la otra. Así es, así es.
uno le manifiesta el amor también, ayudando a hacer las tareas, lavando los baños, lavando la loza, como debe ser, porque en esto nos toca a todos por igual, porque esto nos duplicó el trabajo. Yo se lo digo yo que tengo 2 niñitos y además chiquitos. Imagínense cómo es la cosa. Chao Paula, chao Mauricio, más adelante vuelvo con ustedes. Las claves para el trabajo en casa son presentadas por Claro Empresas y Negocios. Desde Claro estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para garantizar la estabilidad de la red. Yo quiero felicitar a los ingenieros, pero no sobra mandar un mensaje de uso responsable de la misma. Si estamos en teletrabajo, deberíamos usar las aplicaciones necesarias que necesitamos para hacer nuestro trabajo y no estar con diferentes aparatos conectados. Esto con el fin de garantizar que tengamos una buena conectividad y podamos hacer nuestras tareas día a día sin ningún problema. Las claves para el trabajo en casa son presentadas por Claro Empresas y Negocios. Continuamos. Los gremios más grandes golpeados del país también están planeando soluciones a la crisis económica por el cuenta del COVID-19. Fabián Forero, buenas noches. En el caso de los representantes de los bares, ¿qué están pidiendo? La Asociación Colombiana de Bares, Asobares, le pidió un salvavidas al gobierno nacional por la dura crisis que viven en este momento los bares y restaurantes en Colombia. Al gobierno nacional le hemos solicitado que congele inicialmente por 3 meses los arrendamientos de los locales comerciales, que haya una reducción en la tarifa del IVA, que está en el 19%, y se baje al 5%. La asociación también fue clara con el gobierno al pedirle alivios a los arrendatarios de todos los locales comerciales en donde están en este momento bares y restaurantes. Entes territoriales que pongan de su parte reduciendo el impuesto predial a los locales comerciales afectados en un 50% y que el otro 50% se pueda pagar en el 2021. Se calcula que cerca de 250.000 personas en todo el país viven de bares y de restaurantes y que cerca del 96% de 50.000 bares y restaurantes en el país funcionan en locales arrendados. Es la información desde el norte de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Muchas gracias, Fabián. Sí, el tema de los bares es bien complicado, más porque para ellos se extiende un poquitico más la medida, ya lo había anunciado el presidente. Las autoridades en Bogotá están en máxima alerta por la proliferación de cadenas de WhatsApp con información falsa sobre donación de mercados y otras ayudas. Hágame el favor. El caso más reciente ocurrió en Usme, cuando cientos de vecinos la emprendieron contra varios supermercados al darse cuenta que el contenido de un mensaje de WhatsApp que prometía mercados gratis era una noticia falsa. El CAI virtual de la policía ha identificado en los últimos días 61 comunicaciones y 171 páginas web falsas, fraudulentas. Recomiendan constatar este tipo de informaciones en las páginas oficiales del Gobierno Nacional cuando se habla de donaciones. Hasta han dicho que ofrecen pruebas gratis del coronavirus. Hágame el favor. Ojo, mucho ojo a las noticias falsas. Hay que corroborar. Todos estamos exentos a este tipo de cosas. Que no pase lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. La gente fúrica por una noticia falsa. Se ha evidenciado que están ofreciendo la venta de la prueba para saber si usted está contagiado o no. Esto es absolutamente falso. Nadie está haciendo pruebas diferentes a la que está haciendo el gobierno y no hay ninguna vacuna, no hay ningún remedio, no hay ninguna alternativa científica distinta a las que hemos conocido por medios de comunicación. Hablamos ahora de la población carcelaria del país. El Ministerio de Justicia y la rama judicial pues siguen adelantando estrategias para garantizar el acceso a la justicia y los derechos mínimos de los usuarios, así como de las personas que pues están privadas de la libertad, quienes han podido hablar con sus familiares gracias a la implementación de la tecnología. Vuelvo contigo, Chicho. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues se trata de las videollamadas, estas herramientas que hoy por hoy estamos utilizando casi todas las personas en el país y en el mundo, incluso nosotros, para hacer varios de los reportajes que les transmitimos a ustedes hoy en día. Pues gracias a esto, varios internos han logrado verse con sus familiares, incluso muchos de ellos que nunca habían podido ver a sus familias porque se encuentran detenidos lejos de sus lugares de residencia.
En las cárceles, aunque no se han confirmado contagios de COVID-19, la situación parecía ponerse cada día más difícil. Ahora no hay visitas por los controles de sanidad, pero la tecnología brinda una opción. Buena, ¿cómo me ven, gordito? Yo llevo 6 años recluida y esos 6 años yo no he podido ver a mi hija y logré tener el contacto de ver a mi hija por una visita virtual. El mensaje de internos nacionales y extranjeros es el mismo que el de las autoridades carcelarias en medio de tanta tensión. Se está trabajando para garantizar la salud y la tranquilidad de todos los privados de la libertad que no sean contagiados con este virus. Que se cuiden mucho. Los internos del patio 3 estamos bien. ¡Familia! Pues esta es solo una de las estrategias que se ha implementado desde la rama judicial, el Ministerio de Justicia y el IMPEC para afrontar esta crisis sanitaria y carcelaria. También varias de las personas que están recluidas en las cárceles, sobre todo en las cárceles de mujeres, han ayudado a elaborar los tapabocas y varios guantes para que sean distribuidos al diferente personal médico que está enfrentando el COVID-19. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Muchas gracias, Chicho. Vamos a mirar las cifras a nivel nacional. Paula, vuelvo contigo. El último reporte del Ministerio de Salud dice que cuántas personas son contagiadas, cuántas personas infortunadamente han perdido la vida. También un dato importantísimo, ¿cuántos se han recuperado? Pues mire, le tengo todos esos datos. Hoy se registraron 96 nuevos casos en el reporte más reciente que entrega el Instituto Nacional de Salud, lo que nos lleva ya a un total de 798 casos confirmados de contagio en el país. 14 fallecidos, 15 recuperados, que como usted bien lo señala, pues es una cifra, Giovanni, que siempre hay que resaltar. 115 casos de esos 798 son casos en estudio. A estos hay que hacerles un seguimiento especial porque significa que son casos que aún todavía no tienen claro esa cadena de contacto, porque serían de personas que no han tenido relación ni con casos importados ni tampoco con personas que ya hayan resultado contagiadas. 43 pacientes de ese universo de 798 están en unidad de cuidados intensivos. Esta es una cifra pequeña aún para esa cantidad de contagios que tenemos, así que hay que resaltarla como algo positivo. 43 pacientes más están en atención en centros médicos y 702 de los contagiados que hoy tiene el país se están recuperando en casa. Esas son las cifras de Colombia para hoy, de acuerdo al reporte que entrega el Instituto Nacional de Salud. Y miramos ahora cuál es la situación en los Estados Unidos en medio de esta pandemia del COVID-19. Donald Trump en las últimas horas dio un cambio en su discurso que nadie se esperaba. Recordemos que él se negaba a un tema de un aislamiento social que fuera muy prolongado porque no quiere que se afecte la economía de su país. Pues bien, lo que ha dicho, lo más reciente de las estrategias que toma Estados Unidos en cabeza del presidente Trump es que se amplía ese plazo de aislamiento social hasta el 30 de abril. Dice el presidente Donald Trump que en unas 2 semanas se va a presentar allí en este país el pico más alto de fallecimientos. Recordemos que Estados Unidos presenta las mayores cifras de contagio del mundo. Ana María Rodríguez, nuestra editora internacional, nos cuenta más de este tema. Ana, ¿cómo están las cosas allí en los Estados Unidos? Buenas noches. Paula, buenas noches. El viernes les estábamos contando la llamada telefónica que tuvo el presidente Trump con su homólogo chino Xi Jinping y hoy el turno fue para el presidente ruso Vladimir Putin. Ellos estuvieron hablando de cómo hacer frente a esta pandemia del COVID-19 y también hablaron sobre la situación de los mercados. Hablemos ahora de cifras, porque después de que se conoció que entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir en Estados Unidos por cuenta del COVID-19, pues a Donald Trump le quedó sonando esta cifra y dijo que aunque sonaba horrible esta cifra de los 100.000, pues que estaban haciendo un buen trabajo y también amplió el plazo del aislamiento social. Recordemos que Estados Unidos no ha decretado la cuarentena obligatoria a nivel nacional. El modelo estima que el pico en la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en 2 semanas. Entonces diré nuevamente que el pico en la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en 2 semanas. Nada sería peor que declarar la victoria antes de tiempo. Eso sí que sería la mayor pérdida.
Por lo tanto, estamos ampliando nuestras pautas hasta el 30 de abril para frenar la propagación. Si podemos reducirlo, como decimos, a 100.000, una cifra horrible, tal vez un poco menos, pero a 100.000. Entonces tenemos entre 100 y 200.000 personas. En total, creo que habríamos hecho un buen trabajo. Bueno, pues hace instantes ya Estados Unidos llegó a la barrera de los 160.000 contagiados por COVID-19. Les cuento también que Macy's, ustedes conocerán esta tienda, una de las más famosas en Estados Unidos, pues suspendió a 130.000 de sus empleados sin sueldo, por lo menos mientras pasa esta pandemia. Y Nueva York, el estado más afectado, pues hemos visto todos los días a su gobernador Andrew Cuomo advirtiendo a las personas y hoy enérgicamente les pidió no salir de sus casas porque con la llegada del buque hospital fueron muchas las personas que quisieron salir a tomar fotos y él les dijo que no hay un solo estadounidense que sea inmune al COVID-19. Como dato curioso, quiero contarles que ha sido tal el papel de Andrew Cuomo que Donald Trump dijo que preferiría que Andrew Cuomo fuera el precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y no Joe Biden. Nueva York tuvo que suspender las primarias para el 23 de junio que tenía previstas para el mes de abril. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Ana María, gracias. Pues mire, usted en su reporte hacía referencia a la difícil situación que vive Nueva York, que ha resultado ser la ciudad más afectada con el mayor número de contagios, 66.000 en total, y el mayor número de muertes también en todo Estados Unidos, ya suma 1.200 muertes. Pues nuestro compañero Eduardo Higgins hizo una crónica que la verdad es bastante reflexiva, porque nos aterriza en la realidad de lo que Nueva York, esa ciudad que siempre vemos encendida, aglomerada de gente, una ciudad muy viva, hoy está pasando. Calles completamente vacías, una ciudad completamente desolada. La ciudad que nunca duerme finalmente se metió a la cama. En pleno aislamiento, Nueva York entró en un letargo onírico. A diario sueña con las otroras luces de Times Square y Broadway. Aquel esplendoroso pasado es la ilusión del presente. Otra imagen poderosa de la Gran Manzana está en la Quinta Avenida, el vecindario de marcas como Bulgari, Miu Prada y Chanel. Desayuno en Tiffany's, la película. Sobra decir que es la reafirmación de la frivolidad neoyorquina, con una Audrey Hepburn vestida por Givenchy y con ganas de devorarse todos los diamantes de la tienda. Nueva York, banal, ruidosa, festiva, consumista, cosmopolita, sexual y violenta. Todavía aplaude, como lo hacen después de la función del Rey León y el Fantasma de la Ópera. Los médicos y enfermeras ahora son más importantes que las chicas de Sex and the City. Al otro lado del puente de Brooklyn, lloran a los muertos del coronavirus. This is for real. My hand is shaking because... Aquí se concentra el foco de la pandemia. En esta morgue improvisada esperan más víctimas fatales. Nueva York, la ciudad fantasma. Varios agentes de la policía que a diario se parquean cerca al Central Park reciben un golpe bajo. Uno de sus compañeros ha muerto. Hoy perdimos uno de los nuestros. Dennis Dixon, asistente de custodia, miembro de la policía de Nueva York desde el 2006. Cuando golpeó el huracán Sandy, trabajó 17 días seguidos. No es la primera vez que vemos a Manhattan con un velo gris y apocalíptico. Hasta en el cine fue destruida por el bad boy más malo de todos, Godzilla. En la ciudad que nunca duerme, quedan algunos noctámbulos. Esta tienda de alimentos abre las 24 horas del día. Es la locura. Trabajamos de 12 a 14 horas cada día en 2 turnos. Es el buque hospital de la Marina que entró triunfante por las aguas del río Hudson. Nueva York vuelve a aplaudir. Con 1.000 camas y 12 quirófanos, este hospital acuático espera inyectarle kriptonita al COVID-19.
La canción de Alicia Keys está ahí para recordar que Nueva York es la capital del mundo. New York, New York. New York, New York, cascada de luz. No te apagues, el show debe seguir. New York, New York. Vamos con las noticias de Colombia. Hay división en los partidos políticos por las sesiones virtuales en el Congreso. Unos están a favor de que se realicen las nuevas tecnologías, pero otros están en contra. Cintia Pineda nos amplía la información. ¿Quién es a favor, quién es en contra? Cintia, buenas noches. Hola Giovanni, buenas noches. Pues hay incertidumbre en lo técnico, en lo jurídico y también en lo político. Varios partidos están divididos luego de conocerse el decreto 491 que autoriza al Congreso de la República a sesionar de manera virtual, medida que muchos congresistas estaban pidiendo precisamente para hacer ese control político a los decretos que ha venido expidiendo el gobierno nacional en el marco de este estado de emergencia decretado por la pandemia del COVID-19. Hay algunos congresistas que están a favor de que se sesione virtualmente, otros aseguran que debe reunirse el Congreso presencialmente precisamente para autorizar estas sesiones virtuales, y hay quienes aseguran que el Congreso debe sesionar presencialmente a pesar de esa prohibición que hay de reuniones no mayores a 50 personas. Escuchemos lo que dijeron. Este es un llamado a los presidentes de Cámara y Senado para que cuanto antes convoquen a las sesiones virtuales. Los mecanismos ya existen y hay sin número de plataformas que nos permitirían hacer los debates y las votaciones para poder salvar los proyectos de ley que podrían caerse si no se debaten antes del 20 de junio, pero sobre todo poder hacer el control político necesario que se requiere en este momento frente a las decisiones que está tomando el gobierno nacional. El Congreso de la República el 16 de marzo decidió aplazar sus sesiones hasta el 13 de abril. Esperar el 13 de abril es la única opción que tenemos, pero a partir del 13 de abril el Congreso debe funcionar de manera presencial, por lo menos de manera inicial, darse la oportunidad de modificar su reglamento y establecer sesiones virtuales. Hoy se hizo a modo de experimento sesiones informales virtuales tanto de la Comisión Tercera del Senado de la República como de la Comisión de Paz del Senado, donde participaron 40 congresistas y donde se presentaron algunas fallas. Lo que muchos se preguntan es cómo sesionaría virtualmente, por ejemplo, la Cámara, donde hay 172 representantes. Continúen ustedes con más información. Cintia Pineda, Radman Noticias. Esta sección es patrocinada por Claro Empresas y Negocios y sus soluciones para hacer más fácil y productivo el trabajo desde casa, como G Suite, herramienta de Google para conectar, crear, acceder y administrar tu empresa en la nube. Es momento de trabajar en casa y seguir gestionando tu negocio para que no se detenga. Adquiere G Suite hasta con 300 megas de ultra velocidad, llamando al numeral 400. En Bogotá, al 748-8888 o comunícate con tu consultor comercial. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $22.95 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.19. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 1,60% a 1.129 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.064 pesos con 81 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.478 pesos. Las cifras son los 8.572 millones de pesos que entregó la Federación de Cafeteros a pequeños productores para renovación de cafetales. Y hablamos ahora de deportes porque en medio de toda esta coyuntura de COVID-19, pues a la DIMAYOR le tocó pedirle ayuda al gobierno para poder salir de la crisis. Carlitos, buenas noches. Así es, Giovanni, tal cual lo oye, porque nos ha sorprendido también a nosotros mismos. La DIMAYOR ha solicitado oficialmente al gobierno acogerse a todo este tema de ayuda y pedir un crédito por toda la emergencia que va a suponer la crisis del coronavirus. Con todos los encontronazos que habíamos tenido en los últimos años, pues ahora desde la DIMAYOR le piden ayuda al gobierno. Aunque la carta pide políticas de salvamento, esta no especifica cuáles. Es por eso que el presidente de DIMAYOR aclaró por su parte. No estamos pidiendo plata, no sería lógico ni coherente. El país tiene otras necesidades. Estamos pidiendo políticas, no excepcionales, sino de las que ya fueron trazadas por el gobierno.
Y es que en la última semana, varios clubes tomaron medidas drásticas, como el caso de Jaguares, que suspendió temporalmente el contrato laboral a sus futbolistas, y Millonarios confirmó que hará rebajas porcentuales de sueldos. Para sortear estas medidas, Vélez plantea una línea de crédito con periodo de gracia y a largo plazo para el tema de salarios. Ante esta petición, ha habido fuertes posturas en contra, como la del periodista Hernán Peláez. Ahora que el político Vélez, presidente de Dimayor, dejando soberbia de lado, clama por ayudas del Estado para el fútbol profesional, ¿es urgente averiguar qué le ofrece a cambio? ¿Un juego transmitido por televisión abierta o seguirá pensando en enviarle factura de cobro al gobierno? Red Más Noticias confirmó que a los clubes les llegó dinero la semana pasada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. A los asociados A les dieron 370 millones de pesos y a los asociados B les entregaron 146. ¿Cómo nos cambia la vida? Es lo que ha dicho mucha gente con este episodio de la Dimayor frente al gobierno. Acuérdense ustedes, lo veíamos en la nota. La Dimayor hace apenas unas cuantas semanas o hace un par de meses, cuando el gobierno le pidió que por favor dejara algunos partidos libres para que se pudieran ver en televisión abierta, la Dimayor, a través de Jorge Enrique Vélez, su director, su presidente, terminó diciendo: claro, nosotros les damos los partidos que ustedes quieran, solo díganos a dónde le mandamos la factura. Hizo mucho énfasis en que la Dimayor es un conglomerado de clubes privados y en su condición de empresa privada pues no tendría por qué hacerle ningún tipo de concesiones al gobierno ni entrar en ningún tipo de tratativas especiales con el gobierno. Pues bien, después de que con semejante desdén y con semejante desprecio termina el señor Jorge Enrique Vélez tratando al gobierno, ahora con el rabo entre las piernas le manda una carta pidiéndole ayuda. Es cierto que los equipos de la Dimayor van a perder una inmensa cantidad de plata, se calcula que es más o menos 80.000 millones de pesos por esta pausa en la que ha entrado la actividad futbolística. Y es cierto además de eso que como muchos otros sectores de la economía quizás necesite ayuda del gobierno. Pero lo que sí es muy paradójico es ver a este señor Jorge Enrique Vélez pasando de ser el gran displicente, de desafiar al gobierno, de decirle semejantes cosas al gobierno, ahora a terminar pidiendo ayuda. Aquí yo creo que hay que separar dos cosas, como lo he dicho hasta este momento. Una es la condición de la Dimayor y los equipos. Si el gobierno va a terminar ayudándole al sector privado a través de créditos específicos, y hablo de sector privado desde el productor de perros calientes, pasando por el productor de colchones hasta llegar a los equipos de fútbol, pues que les dé los créditos, que les dé las ayudas necesarias. El sector privado en este momento necesita ayuda, necesita sobre todo caja, necesita crédito para poder pasar los malos tiempos hasta que se empiece nuevamente a mover la economía. Desde esa perspectiva uno no puede decir, no, que le caigan a la Dimayor por displicente, por no sé qué. No, está en la misma condición que el resto del sector privado. Pero lo que sí es cierto es que hay que separar de la Dimayor al señor Jorge Enrique Vélez. Y cuando digo separarlo es por lo menos desde el punto de vista analítico, sino algo más allá. Porque ese carácter, ese temperamento, esa personalidad tan displicente, que ese estilito que ha mostrado desde que fue candidato a la alcaldía de Medellín, desde que llegó al Senado por carambola, porque terminó reemplazando a alguien que era la persona que estaba originalmente en el Senado, se volvió a lanzar al Senado y no quedó, después superintendente de notariado y registro, con los escándalos, las presiones, los debates alrededor del despojo de tierras. En todo ese proceso lo que ha mostrado este señor es tener una personalidad desafiante, una personalidad arrogante, una personalidad que termina no contribuyendo a el bienestar colectivo, sino sobre todo siempre confrontando. Y desde esa perspectiva yo me pregunto si la Dimayor estará considerando que su mejor vocero para lidiar en esta situación con el gobierno, que le puede significar 80.000 millones de pesos, es este señor. Y los Juegos Olímpicos de Tokio ya tienen nueva fecha. Había dudas sobre si las justas se podían realizar en primavera o incluso en otro momento del año, pero finalmente se mantiene en la época en la que se iban a realizar los anteriores Juegos. Los organizadores acordaron que la nueva fecha sea desde el 23 de julio de 2021 hasta el 8 de agosto. Es una decisión muy consensuada que indudablemente nos favorece a todos y nos deja en un horizonte, yo diría, de tiempo muy cómodo para retomar todo lo que tiene que ver con los preparativos para la realización de los Juegos. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos.
Buenas noches. La información del entretenimiento que concentra la atención de todos los colombianos, pero sobre todo de los seguidores de las Hermanitas Calle, de su música carrilera, tiene que ver con el estado de salud de Fabiola Calle. Las Hermanitas Calle estaban por Estados Unidos, al parecer cumpliendo algunos compromisos profesionales, artísticos, que además debieron ser cancelados por la emergencia del coronavirus. A su regreso, Fabiola contrajo COVID-19, presentó los síntomas, fue llevada a la clínica y en este momento se encuentra en coma inducido. Por supuesto, nosotros pendientes de su pronta recuperación. Hasta el momento no ha habido evolución con respecto a su estado de salud. Estuvimos en conversación con Solángel Calle, su hermana, y esto fue lo que nos compartió. Las penas de amor no matan, pero casi. Ahí está Fabiola Calle, la voz líder de las Hermanitas Calle. Si fuera por mí, te mandaría al infierno. Cuando joven salía positiva en las pruebas de la maldita tusa que ella ahogaba con las vitrolas cantineras. En las últimas horas, Fabiola Calle, de 73 años, vive algo peor que el desamor. El COVID-19, un mal amante que abandona sin razón. Una mala ranchera que le quitó el aire y la llevó a cuidados intensivos. Si no me quieres, te corto la cara. Está en un coma inducido por el coronavirus. Ella se encuentra muy delicada de salud. La otra cantante, Lina Barrientos, también tiene la enfermedad. Ambas la adquirieron en un reciente viaje a Estados Unidos. Llegamos con cierta sintomatología, que fue dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, malestar general. Los síntomas. Las UCI no tienen alma cantinera. Allí no hay guaro, no se escuchan canciones carrileras. No es el lugar para una mujer que ha salido bien librada en las batallas del amor. Esperamos la pronta recuperación de Fabiola Calle para toda su familia, un abrazo de solidaridad. Y nosotros pues mañana tendremos más información en la emisión de la mañana de Red Más Noticias. Que descansen, buenas noches. Hasta mañana, Pau, esperamos la pronta recuperación. Nos vemos mañana con la primera emisión de Red Más Noticias a las 6 de la mañana. Ya viene Daniel Pacheco, Zona Franca. Hoy va a hablar sobre esa dualidad que hay en el Congreso, hacer o no las sesiones virtuales. ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Será que es constitucional? Quédense con nosotros.